Bueno, vamos a leer las escrituras allí en Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces había disensión entre la gente acerca de él. Verso 50. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriñá y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, vemos acá cuando el Señor terminó de hablar, en el verso 40 dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Es que la palabra de Dios te impacta. Si eres un hijo de Dios o si eres proyectado como la oveja perdida de la cual Cristo va a encontrar. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Pues fíjate en la escritura, ya algún día vamos a hacer un estudio. Siempre hay dos grupos, los que aceptan y los que rechazan. En una palabra, la descendencia de Abel y la descendencia de Caín. ¿Qué crees? ¿Que hay casi 200 naciones, como te dice las Naciones Unidas? No, está equivocado. No hay 200 naciones, hay dos naciones. La descendencia de Abel, que se mezcló, de la cual Cristo dice, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y la descendencia de Caín, sí, son religiosos. Ya viste, ya te lo dije ya una vez. Dios lo reprendió, en vez de arrepentirse fue, lo llamó a Abel, che, hermano, vamos a dar una vueltita por el campo y lo mató. Siempre vas a ver que hay dos grupos. También te lo muestra en la palabra de Dios cuando dice, Padre, glorifica tu nombre. Y viene una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces los hijos de Abel dicen, un ángel le ha hablado. Y los hijos de Caín dicen, ha sido un trueno. No pueden oír la palabra de Dios. Te vas a Hechos, capítulo 2. Ahí está el remanente fiel. ¿Y por qué el remanente fiel puede oír la palabra de Dios? Porque son los escogidos de Dios. Ya Dios se lo dijo a Joel en el capítulo 2. En el verso 32 también dice, el remanente fiel a cual él habrá llamado. Dios los llamó. Por eso estaban ahí en Jerusalén. Eran varones de todas las naciones. Pero Dios, por H o por B, los empaquetó y los hizo viajar a Jerusalén para que cuando viniera la promesa, porque dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, dice Joel en el capítulo 2. Y Pedro dice, hermano, esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, mas esto es lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y entonces ahí está el remanente fiel, del cual se introduce, de los judíos verdaderamente creyentes en Dios, no de los religiosos, en el remanente fiel. Pero dice, ¿cómo le oímos nosotros hablar las maravillas de Dios en la lengua que hemos nacido, medos, parto, cretense, árabe? Bueno. Pero está el otro grupo, ¿viste? Que dice, tan re loco este tipo es tan ebrio. Fíjate vos,
no tienen oído para oír. Bueno, así pasa acá. Decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero ya está el diablo a través de los hijos de Caín poniendo en duda. Che, pero de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Saben? Por supuesto que él vino y se cumplió todo lo que ellos dicen. Pero Dios no comienza a convencerlo a ellos. Vos te vas a Mateo ahí en el capítulo 2. Y bueno, el Señor nace en Belén, ¿sí? Como estaba escrito. Pero Herodes le dijo a los magos, bueno, encontrarlo y decídmelo a mí para que yo vaya también y le adore. Pero le revelaron a los magos que no fueran de vuelta a decirle a Herodes y se fueron por otro camino. Entonces Herodes se enojó y va a mandar a matar a todos los niños. Y entonces ahí está José, María y el Señor, un bebé por supuesto. Y el ángel le dice a José, levántate, toma a la mujer y al niño y vete a Egipto porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José casa a su esposa María y al niño que es el Señor Jesús y desaparece. Y después Herodes mandó a matar todo lo que encontró, a todos los niños menores de 2 años. Pero pasado un tiempo, como dice el Señor, nadie va a estorbar lo que yo hago. Se le aparece el ángel a José en Egipto y le dice, desciende a Israel, porque todos los que buscaban la muerte del niño han muerto. Mira si van a ir a molestar a Dios. Mira si van a ir a molestar a Dios. Ah, desciende ahora. Todos los que buscaban la muerte del niño han muerto. Se acabó. A ver si alguien se va a levantar. Como dice el Señor, alguien se levantó contra mí y le fue bien. Entonces, después como José y María cuando llegan a Israel se enteraron que el hijo de Herodes reinaba, tuvieron temor y se fueron a Nazaret. Para que se cumpliese la escritura que iba a ser llamado Nazareno. Y ahí, en Galilea. Entonces no viene el Señor a decirle, mirá, te vengo a explicar, sí, tenés razón, yo nací en Belén, pero tuve que irme porque Herodes mandó a matar a todos los niños, y después cómo estaba. Dios no conquista la mente. Entonces todo eso es estudioso, todo de la mente. Dios tiene un llamado. Si vos estás muerto, todos están muertos. Te lo dice en San Juan capítulo 5. Ha llegado la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Por eso Efesios en el capítulo 2 te dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre está muerto y sepultado, así como Lázaro. Y Dios te tiene que llamar. ¿O vos te crees que hubo un grande problema? Lo vio a Pedro, le dijo, sígueme, lo siguió. Lo vio a Mateo que estaba trabajando, le dijo, sígueme, y lo siguió. Listo. Al instante te dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es un llamado, como le dice al sol, te quedás ahí, como dice a la tierra, gira alrededor. Dios ordena todas las cosas con su palabra. Pero no se pone a explicarle a todo ello. Entonces dice, ay, de Galilea. Sí, nadie te va a venir a contar historia. Listo, si querés aceptarlo, aceptarlo. Aparte, hay una cosa importante. Si Dios te llama, punto, no hay barrera. Y si estás muerto, te saca la luz. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Pedro salta en ello. De la escritura, el linaje de David, de la aldea de Belén, de donde David ha de venir el Cristo, como diciendo, ustedes son una manga de ignorantes terribles, ¿viste? Nosotros somos capos, flacos, ¿sabés que nosotros hemos leído la escritura? Y sabemos que de la ciudad de Belén ha venido el Cristo, ¿viste? Y este es de Galilea.
Sí, pero sabés esa profecía nada más, pero hay muchas profecías. Las otras profecías es que tenía que ir a Egipto, como estaba escrito por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo, que tenía que ir a Nazaret y que estaba en Galilea. Entonces vemos las escrituras, que ellos las saben todas. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Vos estás hablando, viste, hoy día generalmente todo lo que es abogacía y leyes, bueno, es el código romano, pero los romanos primero estaba Israel antes que Roma. Roma es el último poroto del imperio. Bueno, va a volver a revivir por voluntad popular. Pero los romanos dicen, no es costumbre de los romanos condenar a nadie sin permitir que el acusado se defienda, pero ya ellos toda esa enseñanza la tenían, Dios se la había enseñado en el Antiguo Testamento. Por 2 o 3 testigos se lleva a caso todo juicio, que me dijo aquel, que me dijo el otro, que aquel habló, que el otro habló. Bueno, listo, son gente que no tiene conocimiento, gente que no tiene temor de Dios, porque a los testigos falsos, ¿sabe qué? Dios le hace así a los testigos falsos, no podés andar, eso ya está escrito. Entonces acá también vemos que ellos ya lo sabían antes que los romanos. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual es uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Bueno, ahí estaba sacando la cara por el Señor, y así se hace. ¿Vos creéis que amás a Dios? Bueno, tenés que sacar la cara por el Señor. No, que yo hago silencio, no me gusta discutir, nada. En el reino de Dios los cobardes no entran, ¿eh? Yo te lo puedo asegurar, ¿eh? Ahí está la lista, Apocalipsis capítulo 21. Los cobardes, los abominables, los homicidas, los hechiceros, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, los cobardes. No podés decir que amás a Dios, no podés sacar la cara por Dios, sacar la cara por Dios. Bueno, ahora vas a sacar la cara por Dios. Ya va que vas a sacar la cara por Dios. A menos que lo negué. Porque ahora ya viene la prueba para la iglesia. No para la iglesia. La iglesia te va a perseguir. La iglesia apóstata se junta con los sacerdotes judíos, la que prostituyó al mundo entero. Apocalipsis 17. Verso 1. Cuando el ángel que tenía las 7 copas le dice a Juan, al apóstol Juan: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la gran prostituta que prostituyó al mundo entero. Y dice que al instante estaba yo en el espíritu y me llevó al desierto. Allí vi una mujer vestida de escarlata, adornada de oro, perlas preciosas. Y la iglesia prostituida recibió lo que el diablo le ofreció a Jesús. El adúltero se fue con el otro esposo porque le ponía guita, ponía oro, perla, poder, gloria. ¿Qué tengo que esperar yo el reino de Dios? Si a mí el otro. Vas al Vaticano, está revestido de oro de arriba abajo. Y el Vaticano ponía rey y quitaba rey. Te vas a España y Francia, ahí está en un museo del tiempo de la Inquisición, cámara de tortura. Hasta el Papa no hace mucho le pidió disculpa a los científicos porque habían matado a un científico porque era un hereje, y el científico, un sabio, había dicho que la Tierra era redonda, y como ellos creían que la Tierra era un círculo sostenida por 4 tortugas o 4 elefantes, mirá, unas pavadas. Bueno, eso para que te des cuenta. Y el científico dice, no, todo cuerpo da la sombra que proyecta, y en el eclipse se ve redonda, no se ve en medio círculo. Listo, che, matémoslo al loco esto, bueno, matémosle. Un desastre eso. ¿Y qué de las cruzadas? ¿Cuántos mataron? 40.000 personas. ¿Y qué de esos tipos que ordenaron todo? El superpapa, ¿qué superpapa? Su sumo pontífice. Qué asco todo eso. Escuchame una cosa, así, hebreo, la palabra de Dios.
Desde el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, te dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó de los cielos y se sentó a la majestad de las alturas, ministro de aquel verdadero santuario y tabernáculo que construyó el Señor y no el hombre. Ahí no mete la mano el hombre. Y juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No, pero ahora el Padre, viste, lo destituyó y ha pensado otra vez de nuevo. Hacer igual que Israel, tener sacerdote, un sumo sacerdote. Y todos estos tipitos abren la boca y se comen todo. Y la escritura la tiran, no la leen. Y ahí su sumo sacerdote. Mirá, yo de los sumos sacerdotes que he visto en la escritura, hombre, es un escándalo. Bueno, lo tenés, este sumo sacerdote. Ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos? Es reo de muerte, le escupieron sumo sacerdote. Como Jesús lo dijo, son ciegos, guía de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y te vas a Aarón. En el principio, en Éxodo, se apartó un poquito Moisés orando y recibiendo las instrucciones de Dios. Y ya vinieron el pueblo, che, no sabemos qué le pasa a Moisés. Así que hacernos dioses que vayan delante de nosotros. Y él, no le importa la escritura. ¿No te crees que al Papa le importan las escrituras? ¿Qué le importa la escritura? Y si a vos no te importa la escritura, estás muerto. ¿Por qué? Porque pones leyes que van en contra de la ley del juez. Si el juez dice que los ladrones van a condenación eterna, y vos decís, no, los ladrones no, por los derechos humanos, bueno, está bien. Si vos decís que los idólatras, que está dentro de lo peor, por eso en los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hará, no te inclinará, no las honrará. Ah, pero nada, porque es así, viste, también en el templo habían querubín en el lugar santo, y bueno, son los hijos del diablo. Y bueno, con que Dios te dice, bueno. Y va reemplazando todo. Diciendo, ¿qué pasó con Aarón? También pasó con el sumo sacerdote Aarón. Y entonces le dice, no, hacernos dioses que vayan delante de nosotros. Este Moisés no sabemos, mirá, dioses que vayan delante de nosotros. Israel, ¿sabes qué? Fíjate 10 tiros, decís por las promesas de Dios. A Abraham, que era su amigo. Como Jesús le dijo, no hizo esto a Abraham. Ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero Abraham no quiso matar a Dios. Al contrario, lo atendió, le hizo un asado. Génesis capítulo 18. Entonces, ¿qué vemos acá? Todo ese pueblo, con toda la obra que vio de Dios, no dioses ajenos que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le pasa. Bueno, dice, deme oro, bueno, y ahí las mujeres se sacaban los zarcillos de oro de la nariz, de la oreja o del oído, ¿viste? Y se lo llevaron a ella y hicieron un becerro y todos estaban chocho bailando en el becerro, un sumo sacerdote, un asco. Da asco. Entonces desciende Moisés, le dice, pero qué mal te hizo este pueblo para que trajera semejante pecado sobre ellos. No, Señor, lo que pasa que vino este pueblo, viste como el pueblo, pero a vos te ponen para regir al pueblo, viejo. Así que los sumo sacerdote humano, asco, sumo pontífice. Así es toda la situación de todo esto. Entonces le responden a él siguiendo con la palabra de Dios. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Así obra Dios. Dejarte de acusar a gente y hablar y andar transmitiendo lo que la gente dice. A menos que seas un hijo del diablo. Si sos un hijo de Dios, respetá la ley de Dios, tenés que tener prueba y testigo, tenés que ir a un juicio y en el juicio se va a decidir.
como decide ahí en Hechos capítulo 25, verso 16, a los cuales respondí, no es costumbre de los romanos, pero los romanos es una nación que vino 500.000 años después que Israel, el último botón del saco, y sin embargo los romanos lo respetan. Pero acá te muestra que ellos también fueron instruidos por la palabra del Señor. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Bueno, el romano cuando le hacen juicio a Pablo, dice el juez que juzgaba, la verdad que ningún delito hay en él. Podía haber sido soltado, pero ya que apeló a César lo mando. A mí que me interesa qué dicen todos estos tipos, que hablan que son representantes de Dios y lo único que saben es matar. Así es Caín, ¿viste? Religiosos. ¿A cuánto van a matar? No se hagan problema. Ya pronto van a entrar en actividad. Van a hacer lo que a ustedes les gusta. ¿Y los otros? ¿Y qué vas a hacer con los otros? Cuando los persigás y los matás, los torturés. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cree que te va a pagar el diablo por toda esa idiotez de perseguir y cree que te adueña de la tierra, cuando la tierra es de él? Lo que pasa es que, como el 99% son impíos, él permite esto hasta el tiempo de la restauración. ¿Pero qué te van a pagar por eso? Iglesia apóstata, ¿qué te van a pagar por eso? Te van a meter en condenación, no salís nunca más de ahí. Así que ese fanatismo, ya basta ya de fanatismo, tenés que escudriñar las escrituras y ver qué es lo que Dios te muestra. Y van a perseguir, y bueno, ahí se junta con el diablo, él se junta con Israel, que está bajo el dominio del diablo también. Sí, lo dijo Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cuidar a tus hijos como la gallina cuida su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? Ahora vuestra casa es dejada desierta hasta el día que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y si estás viva, ¿sabes por qué estás viva, Israel? Porque Dios es un Dios fiel. Por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Pero la mayoría de eso no conocen a Dios. Pero Dios te va a restaurar, no te hagas problema. Lo que está escrito, escrito está. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará sin que se cumpla, dice el Señor. Pero ¿sabe qué? Te van a dar. Vos sabés cómo te van a dar. Que vos estás con todas esas armas que tenés ahora, con todo eso. Perfecto. Pues ¿sabés lo que dice la Escritura? Te van a dar con un palo el rey del norte, el rey del sur. ¿Sabés qué? Que una mortandad. Y dice el Señor que te llevará al desierto. ¿Sabes lo que es el desierto? Donde no hay nada. Y allí te hablaré al corazón. Te va a quitar toda esa soberbia que tenés, que recibiste del diablo. Y te va a llevar al desierto. Y ahí te va a proteger si no, no queda ninguno de ustedes. Hasta el día de la restauración. Y después te va a dar todo lo que te prometió. Y estás como Abraham, querés tener un hijo por tu propia cuenta. Cuando Dios te dice que te va a dar un hijo, tenés que esperar en que Él te lo dé, no hacer tu negocio, como hizo Abraham con la esclava, con la egipcia. Y así también con vos, Israel. ¿Qué tenés que meterte en guerra contra los palestinos, contra los sirios, contra todo el mundo? Se acabó ya el Antiguo Testamento, listo, fue una historia. Ahora tenés que esperar que el Señor venga. Y cuando venga el Señor, te va a dar todo lo que te ha dicho que te va a dar. Pero Él te lo va a dar, no vos. Pero vos te empecinás, metete en guerra con esto, metete en guerra con el otro, para quitarle la tierra a este, para quitarle la tierra a otro. No te das cuenta que te da toda la tierra. Tan necios son. Si te lo da todo, ¿qué te va a meter? En guerra con todos los países. No te das cuenta que tenés que esperar el momento en que Él venga, restaure todo y listo. Y ahí te va a poner, nosotros también nos ha dado todo. Somos los hijos de Dios. No somos los amigos de Dios, somos los hijos de Dios, somos la esposa del Cordero. A nosotros también nos ha dado todo. ¿Y qué estamos? Y estamos en humildad. ¿Qué crees cuando
nos persiguió la iglesia prostituida esta que nos torturó, nos mató, hizo todo el desastre que hizo, pero no, fueron los otros, sí, contámela a mí que fueron los otros. Vos reemplazás los vasos. El ser humano es un vaso, pero el espíritu siempre es el mismo. Y bueno, fíjate vos a dónde va. Hoy día te podés dar cuenta, ya si vos sos católico y no te das cuenta, ya estás como los judíos. No entendés una papa de nada. Si no te das cuenta para dónde va, terrible. Entonces, hermanos, acá la palabra de Dios le dice Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre? Respondió y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriñá y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Ellos lo saben todo. Quiero que te diga una cosa. La intrusión humana no te va a servir. Te va a servir en el primario, cuando tu papá y tu mamá te enseñaban a leer, pero tu papá y tu mamá llegaron hasta el primario y vas al secundario y ya no saben ni matemática, ni inglés, ni química, ya no te pueden enseñar. Y después vas a la universidad, si son los hijos de Dios. Ya después no se abren la boca y se comen todo. Entonces ahí tenés que ver eso. Y ellos se quedan en eso. Pero si vos te ibas a Isaías en el capítulo 9, en el verso 2, dice tierra de Zabulón, tierra de Nestali, Galilea de los gentiles, la ciudad que estaba en tiniebla vio gran luz, y ahí el Señor instaló su cuartel general. Donde ellos se burlaban, allí instaló el creador del universo su centro de operaciones, como dicen los ejércitos, centro de operación. Y de Galilea salía para todos lados. No, pero escudriñá la escritura porque a ver si de Galilea, déjate la escritura es importante, ¿viste? Pero acá lo importante es que tenga aceite. Si vos tenés lámpara y no tenés aceite, no alumbra nada. Y el aceite lo da el Señor. Y la luz la da el Señor. Y los otros, sí, letra muerta. Está bien, pero fíjate vos que de Galilea nunca se levantó profeta, ¿viste? Y pobre Nicodemo se quedó piola. Tal vez no sabía lo que decía ahí en Isaías capítulo 9, verso 2, verso 3. Inclusive ahí habla en el verso 6, y un niño no cesado. Y llamarán su nombre admirable, que es un título de Dios, admirable. ¿Por qué pregunta por mi nombre, que es admirable? Le dice al padre de Sansón. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que ese niño tiene todos los títulos de la deidad. Pero de Galilea, de salir a... escribir la escritura, vos también debes ser un fanático de Galilea. No, y de Galilea nunca se levantó un profeta. Y todo un estudio mental, ¿viste? Discernimiento espiritual no hay para nada. Y el Señor se instala en Galilea. Ahí tiene su centro de operación. ¿Y cuándo se va el Señor? ¿Cuándo se va? Es decir, que resucitó después de haber muerto. Te lo dice en Mateo capítulo 28, verso 10, cuando las mujeres fueron al sepulcro, la hallaron vacía. Bueno, después Él se les presentó y ellas se abrazaron a sus pies y le dijo, ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Bueno, después dice la Escritura que los 11 fueron donde Dios le había ordenado, al monte en Galilea. Y de Galilea ahí el Señor le da la gran comisión. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Listo. Centro de operación, comando superior, reino celestial, Galilea. Para los idiotas, loco, vos, flaco, de Galilea. Escudriñá la escritura a ver si de Galilea se levantó algo. ¿Sabes qué pasa? Vos con la mente no encontrás a nadie. ¿Sabes cuándo encontrás a Dios? Cuando Él te encuentra a vos no podés encontrar lo que no se ve. Y Dios te llama. Y como dice, ya para terminar, Mateo capítulo 13, verso 23.
El que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra de Dios, oye cuando Dios lo llama. Es el que oye, entiende la palabra y da fruto a 30, a 60 y a 100%. Pero, porque dé fruto del 30% no significa que no sea un hijo de Dios ni que no tenga el Espíritu. Y porque dé un fruto del 60% no significa que no es hijo de Dios y no da tanto fruto. Y si vos creés que solamente el 100% tiene el Espíritu Santo, yo te lo digo, estás re equivocado. Pero bueno, que el Señor bendiga su palabra y a Dios no lo atás en ningún lugar, ¿eh? Dios es soberano. Dios es soberano. Y mucha gente con un versículo hace una doctrina. Y la